Estamos agradecidos al Señor. Amén. Y este domingo me vuelven a ver la cara porque estamos compartiendo un tema que para mí ha sido muy fuerte para este año y le dije que vamos a hablar de la madurez espiritual. Es algo que mi espíritu está percibiendo muy fuerte y entender que en estos tiempos nosotros necesitamos ser direccionados conforme a la voluntad que Dios tiene para con nuestras vidas. Acuérdese que el único que nos puede guiar es el Espíritu Santo. Y Él nos va a guiar, dice la palabra de Dios, a toda verdad. Y este es un tiempo de mucha mentira. Este es un tiempo donde nosotros necesitamos percibir lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir, lo que la palabra de Dios quiere hablarnos en este tiempo, para que la palabra es quien nos va a direccionar. Este es un tiempo donde nosotros necesitamos, porque la palabra es viva, es poderosa, es penetrante. Si nosotros permitimos que la palabra opere en nuestro ser, porque fe viene por el oír, ¿ve? Por eso dice la palabra de Dios, el que tiene oída. Si nosotros no oímos, usted puede estar sentado, pero no oír. Puede venir a la reunión, pero no escuchar. Siempre me llamó la atención que en los lugares donde hay más dioses son los lugares más pobres del mundo. India, con 35 millones de dioses, es una de las naciones más pobres que hay sobre la faz de la tierra. Tiene 35 millones de dioses. Quiere decir que ninguno de los 35 millones de dioses le ayuda a la India. Se dio cuenta, ¿no? Y si no puede ir tan lejos porque tiene que viajar muchas horas en avión, le digo un lugarcito muy cerquita que está muy cerca de acá, que se llama Itatí, donde yo estuve. Está la catedral y alrededor de la catedral está lleno de rancho. Ahí nosotros vemos las miserias. Ahí nosotros podemos observar y ver, porque la gente busca esos dioses huecos, vacíos, que no tienen nada. Y hoy se sigue buscando de la misma manera. Y a veces cambiamos los dioses, pero la situación no cambia. ¿Ve? Por eso necesitamos un tiempo donde la madurez nos va a ayudar a poder entender lo que hoy Dios nos está hablando, lo que hoy Dios nos está direccionando, para que nosotros podamos cada día entender lo que dice Romanos 12:2, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Por eso dice, si yo no cambio mi manera de pensar, yo no voy a poder cambiar la manera de vivir. Es un tiempo donde nosotros necesitamos que la palabra de Dios nos haga reaccionar, sea confrontativa. Es un tiempo de leer la palabra. No escuche tanto YouTube, lea la palabra. No escuche a veces esos mensajes que usted no sabe si son directamente del cielo, pero la palabra proviene de la eternidad y la palabra proviene de un Dios todopoderoso. Por eso la palabra va a hacer que yo madure y que yo entienda lo que Dios quiere perfeccionarme cada día, porque la palabra te perfecciona para que puedas tener un encuentro con el Dios todopoderoso. Lo que la palabra opera dentro de nosotros es quitar el velo para que yo pueda entender lo extraordinario que es el Espíritu Santo conmigo. Por eso los religiosos israelitas nunca entendieron nada, porque el Espíritu Santo no estaba sobre ellos. Pero sí nosotros, sí tenemos la palabra de verdad. Y la palabra nos va a guiar a toda verdad. Amén. Y acuérdense que hablamos el domingo pasado, y ahora quiero hablar de alguien que se llama Juan. ¿Se acuerdan? Un apóstol del Señor, era el discípulo amado. Alguien que pudo ver a Jesús en carne, pero también pudo ver la revelación de Cristo. Cuando él estaba en la carne, él se podía recostar sobre la otra carne que era Jesús. Pero cuando lo vio en espíritu, dice la palabra de Dios que cayó como muerto. Fue tan fuerte esa presencia, fue tan extraordinaria la gloria manifestada, que él cayó como muerto delante de la presencia de Dios, dice el libro de Apocalipsis.
Por eso tenemos que entender en este tiempo que lo que Dios quiere mostrar, por mucho tiempo hemos buscado al Cristo de la carne, el que te sana, el que te libera, el que hacía milagros. Pero este es un tiempo donde nosotros necesitamos que el velo, que la pared se pueda correr para que podamos entender los misterios y los secretos que Dios tiene para con nosotros. Por eso Jesús le dice a los discípulos, a la gente le hablo por parábolas, pero a ustedes les voy a enseñar, ¿ves? Les voy a enseñar los secretos del reino. Por eso se quedó 40 días después de su resurrección para enseñar los secretos del reino. No sabemos lo que sucedió en esos 40 días, pero dice que les enseñó a más de 500 personas, les enseñó los secretos del reino. Y este es un tiempo donde nosotros necesitamos entender eso, porque la gente ha buscado religión. Mucha gente dice, bueno, yo creo a Dios en mi manera, o lo crees de una manera, o lo crees de la manera como el diablo lo explica. No se puede creer a Dios a la manera que uno quiere. Hay un solo camino, hay una sola verdad. No se puede, eso es diabólico, es algo que el diablo te quiere transferir, porque el diablo es mentiroso y el diablo engaña. Y el diablo se viste de ángel de luz. Entonces, religión es lo que el hombre hizo para poder acercarse a Dios. Esa es la religión. Todo lo que el hombre humanamente puede hacer para acercarse a Dios. Pero lo eterno, lo divino, lo que Dios trajo para con nosotros, vino a través de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso el religioso, los escribas, los que habían estudiado tanto la Escritura, nunca lo pudieron ver. Lo tuvieron, lo tocaron y por la misma ley de los 10 mandamientos lo condenaron. Eso es lo que tiene que cambiar nuestra mente. Lo que nosotros necesitamos en este tiempo es correr el velo, porque hemos venido a la iglesia por religión. Bueno, hace mucho, a veces nos encontramos con algunos, sí, hace mucho tiempo que no voy a la iglesia. El problema no es que vaya o que venga, el problema es la relación que tenga con Dios. ¿Me explico? ¿Para qué es la iglesia? Para tener comunión. Porque somos un cuerpo, fuera del cuerpo no va a hacer nada. Por más que tenga la autoridad, por más que diga la unción. ¿Ve? Hay muchos profetas, hay muchos apóstoles, hay muchos maestros y hay muchos evangelistas que andan solos. No sirven, porque están fuera del cuerpo, no accionan. Y Jesús habla de un cuerpo. Vendré otra vez y me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. ¿Ve? Es fuerte la palabra, pero tenemos que entenderla de la manera que hoy el Señor nos está revelando esa palabra. Porque este es un tiempo donde la palabra se nos revela, se nos está mostrando, se nos está abriendo las cosas espirituales para poder entender la voluntad de Dios. Entonces es un tiempo extraordinario, maravilloso. Vivimos un tiempo que tenemos que agradecer a Dios. Bueno, me ha escuchado decirlo muchas veces, no se lo cambiaría ni a los apóstoles, porque también hubiera dudado como muchos dudaron en aquel tiempo. Pero hoy tenemos luz y la luz está siendo revelada para que nosotros podamos entender todos los beneficios que Dios tiene para con nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Mire, fui un evangelista que prediqué por muchos años y llegué a predicar a multitudes. O sea que entiendo lo que le estoy diciendo, pero siempre he buscado un evangelio terrenal, no eterno. Lo he buscado a través de las cosas materiales. Y muchos de ustedes me han escuchado predicar porque Dios me ha bendecido materialmente. Pero eso no es la bendición. La bendición es lo que podemos percibir ahora espiritualmente. Porque lo terrenal perece, se termina, pasa, hasta tu cuerpo pasa. Y se va a la tierra. Pero lo eterno permanece por siempre y para siempre. Eso es lo maravilloso. Cuando nosotros podemos entender que Dios anhela mi espíritu. Mi espíritu. Hemos hecho tantas cosas, aún los pastores y las organizaciones, para cambiar la gente. Dígame la verdad.
hemos hecho un montón de cosas. Queremos cambiar al adicto, queremos cambiar al borracho, pero si el Espíritu Santo no lo agarra, es el único que puede darte la vuelta, como una media. Él te cambia, de la noche a la mañana te puede cambiar. Lo cambió a Pablo, que era un extremista. Bin Laden era un poroto al lado de Pablo. Porque Bin Laden tiraba bombas, pero tenía una autoridad para matar a los creyentes. Tenía una carta delegada por un gobierno que le dio la autoridad para matar gente. O sea que lo que él hacía era legal. El gobierno lo que le dio era legal. El otro es ilegal lo que hacía, pero era legal encima. Y fíjese, en un solo instante lo agarra el Señor y lo dio vuelta como una media. El que perseguía terminó perseguido. El que le daba a los cristianos le empezaron a dar a él. Y el Señor se lo marcó bien en su conversión, se lo dijo bien en el día de su conversión. A veces nosotros somos medio blandos los pastores, pero en el día de su conversión se lo marcó bien y le dijo: Saulo, tú me persigues, porque estaba persiguiendo a la iglesia. Ahora vas a saber lo que es sufrir por mi causa, le dijo. Qué diferente al evangelio que hoy se predica, ¿no? Vení que va a ser bendecido, vení que todo va a cambiar, vení que todo esto, vení que esto. ¿Ve? A ese evangelio vamos a volver. Al evangelio del reino. ¿Amén? Bueno, no me quiero ir por las ramas porque estoy emocionado con esta palabra. Quiero que vaya a 1 de Juan capítulo 2, versículos 12, 13 y 14. Primera de Juan capítulo 2, versículo 12, versículo 13, versículo 14. Para los que se le pierden la Biblia en el celular. 12, 13 y 14 del capítulo 2 de Primera de Juan. Juan es un escritor maravilloso. Cuando usted lee Juan 1:1, usted puede entender lo que Juan quiere decir. Por eso me gusta esta palabra que vamos a compartir. Aquí Juan habla de la madurez, de lo que es la madurez espiritual. Y dice: les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Y ahora le dice el verso 13: les escribo a ustedes los que son maduros en la fe. Estoy leyendo la NTV. Porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Se lo voy a repetir, así los jóvenes sacan pecho en esta mañana. A ustedes los jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Han ganado la batalla. Se lo repito para que de vez en cuando me tiran un amén. Han ganado la batalla, no la tienen que ganar. Han ganado la batalla. No sé si lo entendieron lo que le estoy diciendo, si no le hablo en chino. Han ganado la batalla. Amén. Y el verso 14 dice: le escribo a ustedes los que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Y he escrito a ustedes los que son jóvenes por la fe, porque son fuertes, la palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla del maligno. Amén.
Este pasaje, primeramente, a mí me muestra como algo familiar. Veo cuando dice hijitos. Hijito, veo cuando uno quiere decirle algo cariñoso a sus hijos, dice, ¿qué tal, hijito? ¿Qué tal, hijita? ¿Cómo estás? Cuando uno va a hablar un poquito fuerte, yo digo Maru, y a veces se enoja cuando digo Marina. Y Juan está diciendo hijitos. Está hablando tiernamente. A ustedes le estoy hablando. Quiero que entiendan la palabra que voy a compartir, le está diciendo. Quiero que ustedes se den cuenta de lo que vamos a hablar. Cuando uno sale de la madurez, hemos tenido niños espirituales dentro de la iglesia. Muchos niños espirituales. Por eso a veces a la gente le cuesta permanecer. Porque son niños espirituales, son movidos porque alguien lo critica, son movidos porque no le gustó algo del pastor, son movidos porque no están de acuerdo con cosas. Veo que a veces la gente dice, no voy porque no estoy de acuerdo. Usted no puede estar ni estar, usted tiene que estar, porque es parte del reino. Acá no hay democracia, no existe la democracia acá adentro. La hemos inventado nosotros, la democracia dentro de la iglesia, pero lo quiero decir que no existe, porque dentro de un reino no hay democracia. ¿Lo entiende eso? Por eso hay un monarca. ¿Ve? Pero nosotros hemos confundido porque el sistema se ha metido tanto dentro de la iglesia que nosotros copiamos el sistema del mundo. Queremos vivir como el sistema del mundo, hacemos como el sistema del mundo. Varias veces yo lo hablé en la institución porque nosotros votamos, tenemos presidentes, secretarios, y eso más diabólico no puede ser. Entonces, es un tiempo donde nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios, con tanto amor y con tanta misericordia como está hablando Juan, y Juan está diciendo, a ustedes le hablo, quiero que entiendan. Porque el proceso es niño. Cuando es niño, ¿qué come? Papilla, purecito. Pero va dejando eso, ¿no? ¿Qué está esperando usted? Que madure un poquitito. Yo cuando la nietita chiquita comenzó y hacía asado, dije, ¿cuándo le voy a poder dar un hueso para que chupe, para que se dé cuenta de lo que el abuelo está haciendo? Y hasta que un día le dimos un hueso con un poquito de carne y no se lo pudimos sacar más. Cambió su paladar, porque lo primero que se le da a un bebé no comen con... ¿Saben lo? Diga que el bebé no habla, porque si no le diría de todo cuando le da la comida que usted le da, porque no tiene sal, no tiene sabor a nada. Yo me acuerdo de la comida de cuando estaba internada, era la más asquerosa que podía haber, no la podía comer. A veces se la llevaban completa, creo que bajé como 2 kilos. Y lo único que comía era la mermelada que me traían a la tarde para tomar el té. Es asquerosa esa comida. Así que yo pienso en los pobres bebés, que pobrecitos no tienen otra cosa que comer, pero el día que el bebé prueba lo verdadero, lo genuino, lo real, lo extraordinario, va a ver que le va a pedir carne, le va a pedir pizza. ¿Ve? Cuando uno es niño, no entiende, no razona. Un niño no puede razonar. Si usted lo mira a un niño, es egoísta el niño. Piénselo en lo natural. Dígame si el niño no es egoísta, no trabaja. No pone un mango para la casa. Usted se rompe para pagar los impuestos. Y el niño es feliz. Piense un poquito, dígame la verdad. Es como un egoísmo. Usted se está rompiendo la cabeza para ver cómo va a solucionar el problema y el nene le dice, tengo hambre. Ahora, trasládelo a lo espiritual. ¿Cuánta gente no le importa nada? Viene el domingo a la iglesia, que se arreglen.
No sabe si pagamos la luz, si estamos bien. No le entiende, no le importa nada. ¿Ve? De esa madurez tenemos que entender que somos parte de un cuerpo. Y el cuerpo o sufre o goza, porque es cuerpo, pero todo el cuerpo disfruta. Cuando usted va a la playa, lleva todo el cuerpo. No la deja la cabeza en la casa. ¿Para qué quiere la cabeza si con el cuerpito que se meta al agua ya está? No, es todo el cuerpo. Y usted siente, ¿ve? Si nosotros en este tiempo no razonamos para poder entender lo que hoy estamos viviendo, lo que estamos experimentando, lo que el mundo está mostrando algo porque Dios habló de señales. Dios dijo en algún momento cuando Cristo le habla a los discípulos, capítulo 24 de San Mateo, y le dicen las cosas que van a suceder, ¿sí? Cuando sucedan estas cosas, ustedes tienen que abrir los ojos. O sea que es un tiempo donde nosotros que tenemos que estar muy atentos por lo que está sucediendo, pero muy atentos. Y entender que lo que la palabra de Dios nos está declarando o lo que el Señor nos está indicando es para que nosotros podamos darnos cuenta de lo que el Espíritu de Dios nos quiere llevar, porque ¿dónde nos quiere llevar el Señor? Él te quiere revelar. Por eso cuando le habla a Noé, le prepara, le da un diseño y le dice en el momento indicado, las cosas van a comenzar a suceder. Imagínese que pasaron tantos años que en un momento Noé decía, bueno, él no sabía cuántos años eran, pasaron 120 años, pero un día de repente comenzaron a venir animales y a pararse en la puerta del arca, solito, él no los fue a buscar. ¿Qué se dio cuenta? Que el tiempo había llegado, dijo, ya llegó la hora. Y los que eran salvajes dejaron de ser salvajes. No entró el león pensándose, acá tengo 8 que van a venir bárbaros. No, entró sujeto con la cabeza baja, porque había una autoridad suprema, y era el Dios gobernando y haciendo todo. Y cada animalito, de dos en dos, hicieron la fila para poder entrar y pagar su pasaje. Y entraron al arca, porque hubo una dirección divina. Dios determina, Dios guía, Dios dirige, Dios nos muestra. A su debido tiempo sucedió. Y una vez que todos pasaron, una vez que todos estuvieron adentro, ¿qué le dijo Dios a Noé? Yo voy a cerrar el arca, vos no vas a tocar nada. El que cerró la puerta fue Dios. No cerró el hombre la puerta. Por eso es un tiempo donde nosotros necesitamos ser direccionados por Dios. Hoy más que nunca nosotros necesitamos. Dice en el versículo 1 del mismo capítulo, os escribo para que no pequéis. Fíjese cómo comienza el versículo 1. Le estoy advirtiendo, le estoy diciendo, antes no había celular, no había telegrama, no había nada de eso. Le están mandando una carta a Juan, y está diciendo, les escribo a ustedes para que no pequen. O sea que, ¿quién puede pecar? Somos nosotros quien podemos salir fuera del propósito divino y eterno que Dios tiene para con nosotros. Somos nosotros que salimos. Somos nosotros que podemos desviarnos y no hacer lo correcto delante de la presencia de Dios, porque el problema más grave que tenemos nosotros es que razonamos, que lo queremos llevar al bocho. Dígame la verdad. Todo lo queremos razonar con la cabeza. Y eso no es del Espíritu, porque somos carne. Y la carne va a terminar en la desobediencia. ¿Por qué pecó Adán? Porque no pasó por la niñez. Nació adulto. Jesús tuvo un proceso.
Dios le permitió estar 30 años con su familia. No lo tocó para nada. Usted lo puede mirar a los 12 años, que tenía una tremenda autoridad y tenía una tremenda inteligencia y asombraba a los escribas y los fariseos, pero Dios no le permitió que hiciera nada. Para la gente hubiera sido extraordinario que un niño de 12 años haga milagro. Dígame la verdad, piensen un momento. Yo me acuerdo que nosotros tuvimos un predicador pequeño, el predicador era más joven del mundo, lo tuvimos nosotros en la Argentina. Yo lo conocí con 8 años de edad predicando. Él no sabía casi leer, el padre le leía la Biblia y el niño predicaba. Luis Alberto Quirós, todavía me acuerdo del nombre. Imagínense lo que hubiera sido Jesús, 12 años interpretando la ley, hablando de los estatutos, aparte que él era la palabra. Él no necesitaba estudiar la palabra, él era la palabra. Cada vez que hablaba, él era la palabra. Sin embargo, tuvo que pasar un tiempo y trabajó Jesús. No se crea que le fue de vago porque era el Hijo de Dios. Se quedó en la habitación y dijo, no, yo soy el Hijo de Dios. ¿Ve? Porque cuando yo fui predicador, yo dije, bueno, ya algunas cosas no las tengo que hacer, me las tienen que hacer a mí, porque ese orgullo también tuve. Mi señora se enojaba porque no sacaban ni la basura afuera, porque le decía, yo soy un predicador, ¿cómo voy a sacar la basura? Sin embargo, él tuvo que crecer y a los 30 años comenzó su ministerio. En este tiempo nosotros tenemos que abrir el conocimiento para que la palabra que nos muestre, nos enseñe. Fíjese lo que dice, ¿acaso no es esto lo que más deseamos? ¿No pecar contra Dios? ¿Cuánto nosotros deseamos obedecerle a Él y no nuestros caminos? Porque hay muchos caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin, dice la palabra de Dios, conducen a la muerte. Y el camino que a veces nosotros queremos tomar es porque nos parece bueno. A veces hasta creemos que es espiritual, pero no es espiritual. Es conforme a lo que a nosotros nos gusta, es lo que nosotros queremos y no nos revela lo que es el propósito eterno, lo que es el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso la madurez hace que usted pueda elegir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí o no? Cuando usted ya creció, no es engañado. Usted a un niño le puede decir cualquier cosa y se lo cree. Le hemos mentido a los niños. Pero a una persona madura ya no lo puede engañar. Y después le comenzamos a conocer la cara a nosotros. ¿Sí o no? Y si profundiza un poquito, ya comienza a discernir espiritualmente cómo está la persona. Porque eso lo hace en la profundidad de su espíritu. Usted puede discernir, conocer, lo dice la Escritura, que yo puedo discernir el espíritu que tiene la persona. Entonces, cuando nosotros miramos lo que la palabra de Dios nos está diciendo, lo que la palabra de Dios nos marca, nos dice, fíjese lo que dice el verso 26 del mismo capítulo. Os escribo esto sobre los que son los que los engañan. Por eso es un tiempo que viene de engaño. Todo lo que hoy va a suceder va a ser a través del engaño que aún congregaciones lo van a hacer. Porque no están en el espíritu y se van a operar en la carne. Cuando usted opera en la carne,
es parecido. Por eso hay muchas cosas que a nosotros nos gusta, que son emocionales, de sentimiento. A nosotros nos gustan algunas cosas de esas. Sentimos felices. Y nos olvidamos de lo principal. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. ¿Cuántos dicen amén? Dice, el engaño del error fue ayer y sigue siendo hoy, y una señal de madurez es evitarlo. Si ya en el tiempo de Juan había gente que engañaba, hace 2000 años atrás, hoy también los va a pasar. Por eso necesitamos la madurez espiritual, necesitamos el proceso en nuestra vida para que podamos entender lo correcto y para que nosotros no seamos, como dice Hebreo, no sea que nos deslicemos, porque deslizarse sucede en cualquier momento. Por eso dice la palabra de Dios, el que está firme, mire que no caiga. Y nosotros corremos una carrera, es lo que dice Pablo. Yo estuve hablando sobre la madurez en Varadero el día viernes, que fuimos con el reverendo Barriento, y hablamos de lo que, ¿qué significa? Pablo dice, no sea que yo no pueda alcanzar esa meta. Usted dice, ¿cómo puede ser que Pablo, con toda la sabiduría y el entendimiento que tenía, diga, corro, pero quiero alcanzar la meta? Por eso es un tiempo donde nosotros necesitamos correr para alcanzar la meta. ¿Quiero yo llegar a la meta espiritual? ¿O me conformo con venir a la iglesia y cumplir? Es lo que yo tengo que hacer, el balance. Nosotros hablamos mucho de los balances de que nos fue en la vida, pero no hablamos de los balances eternos. Bueno, ¿cómo me fue este año? Bueno, me está faltando porque el gobierno no me da lo que me tiene que dar. ¿Cómo es el asunto? Pero en lo espiritual es una procedencia que tiene que ver con lo divino. Y si yo no entro en lo espiritual, no voy a poder entender lo que Él me quiere decir, a dónde tengo que llegar, qué es lo que tengo que alcanzar espiritualmente y cómo tengo que vivir en la voluntad correcta de Dios, en el servicio que Él me ha dado. Porque usted no fue seleccionado por Dios para venir a una reunión, usted fue escogido para hacer la voluntad divina de Dios. Es lo que le dijo Jesús a los discípulos, ustedes no me eligieron, yo los elegí. Así que no digan nada, ustedes no eligieron a Dios. Como algunos dicen, bueno, no sé, no, si vos no podés elegir nada, Dios te eligió. ¿Qué le dice a Jeremías? Antes que naciese, ya te santifiqué. Mire lo que le dice, pero ni se había purificado. No, yo ya está santificado. Te escogí. El libro de Isaías dice, de tierra lejana te llamé. Te escogí y no te deseché. Y no temas porque yo estoy contigo. Y no desmayes porque yo soy tu Dios, que te voy a forzar con la diestra de mi justicia. Y después le dice un montón de cosas maravillosas, lindas. Y aquí los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos y serán como nada aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo estoy contigo. Esa palabra yo me la agarré para mí. Que no me la saquen. No temas. ¿Ve? El cuidado de Dios y la protección de Dios ya está dada. Yo no tengo que pedirle a Dios que me cuide. Soy hijo. Me dio un derecho. Y tengo un derecho legal. A los que creen en su nombre le dio el derecho legal de ser llamado hijo de Dios. ¿Qué hace un papá o una mamá? Cuida a su hijo. Lo está mirando constantemente. Sufre por su hijo. Le pasa algo y lo siente. Usted le daría, si es posible, a su hijo, le daría el corazón si es necesario.
Por eso habla de esta manera Juan y dice, hijitos, no quiero que pequen, no quiero que se distraigan, no quiero que se desvíen, no quiero que se muevan en este tiempo para que entiendan lo correcto. Porque se enfrían espiritualmente y salen fuera de los tiempos que Dios tiene para ustedes. Cuando usted se enfría espiritualmente no puede percibir lo divino. Acuérdese que el diablo actúa en el pecado. Cuando una persona está en pecado, no actúa el Espíritu de Dios, está fuera de la gracia. Por eso Juan le está hablando y le está diciendo, cuidado, ustedes no pueden pecar. Es un tiempo donde nosotros necesitamos entrar en una seriedad con Dios. No tomar el evangelio a la ligera, como un juego, bueno, como una religión. No, es un tiempo serio. Por eso Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. Nosotros tenemos que buscar. ¿Ve? Cuando la palabra se revela, usted entra en una responsabilidad. Yo lo leí muchas veces. ¿Sabe? Cuando me puse a leer estos versículos, lo tuve que leer muchas veces porque es serio lo que está diciendo. Porque primeramente me habla a mí. Lo tengo que entender yo para explicárselo a ustedes. Y lo que él dice está hablando de esta madurez. Hijitos. Versículo 1 del capítulo 12. Del capítulo 2, perdón. No salgamos de ese capítulo. Dice el verso 1, mis queridos hijos, le escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Esto me acribilló esto. Cuando lo estaba leyendo se me cayeron las lágrimas. Y yo soy de muy poco llorar. Abogado tenemos para con el Padre. Fíjese todo lo que solucionó Dios con nosotros. Te perdonó. Si pecás, te vuelve a perdonar. Él te quiere tener en el cielo. Él anhela tenerte en el cielo. Él anhela que puedas hacer la voluntad correcta. Por eso Pablo habla, nos dice tan fielmente en Romanos 12:1, os ruego, hermano, por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo. Yo necesito cada vez que puedo presentar mi vida en un sacrificio, en una adoración. El Espíritu de Dios manifestándose a mi vida. La presencia de Dios, a veces a algunos le cuesta tanto que parece que vinieran a la iglesia y están mirando a ver si anda una mosquita dando vuelta por ahí. Es el momento que usted tiene que aprovechar y entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Soy yo que tengo que entrar al lugar santísimo. Dios no me va a hacer entrar. No piense como se pensaba antes, bueno, si Dios lo va a hacer, lo va a hacer. No, Dios lo hace si usted quiere. No es si yo quiero. Dios lo hace cuando yo le permito que lo haga. Lo dijo Jesús mismo, Padre, sea hecha tu voluntad, no la mía. Lo dijo Jesús, sea hecha tu voluntad. Si usted mira todo lo que Jesús escribe, Él dice todo el tiempo, yo vine a cumplir lo que el Padre me ordenó que hiciera. Y estoy hasta el tiempo que el Padre diga que es el momento. Por eso cuando está haciendo la Santa Cena, lo hace en el momento justo. Cuando está haciendo la cena, Él le dice, ha llegado mi hora, llegó mi momento, llegó mi tiempo. Eso es lo que tenemos que entender, tiempos.
Este es un tiempo de Dios para nosotros. 2024 es un tiempo de Dios. Si no usted lo deja pasar, se va a quedar fuera. Porque lo que Dios está direccionando para que la iglesia pueda entender que ha llegado su hora, que ha llegado su momento, que ha llegado su tiempo y que Dios va a tomar las naciones del mundo. Por eso están comenzando a suceder cosas en Latinoamérica. Y cosas espirituales están comenzando a suceder. Así como ha venido la prueba y ha venido la dificultad, también va a venir la hora maravillosa donde la manifestación del Espíritu Santo será real, porque Él se va a manifestar no a los creyentes, sino a toda carne. A toda carne. A toda carne, no a los evangélicos, a toda carne. Es una palabra. Es un tiempo cuando Dios está marcando y está direccionando y está diciendo. Amén. El 13. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Juan le está recordando lo que escribió en Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. El verso 18. Querido hijo, llegó la última hora y ustedes han oído que el anticristo viene y ya ha surgido y mucho anticristo. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Hemos hablado que el anticristo se está manifestando. Lo sabemos. Entonces, tenemos que entender que está siendo sacudido el mundo. Tenemos un físico acá, que si nos dejamos hablar un poquito del universo, nos va a decir que el universo también está siendo sacudido. Están sucediendo cosas en el universo que son muy fuertes. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? Que un día alguna estrella van a caer. El sol se está preparando porque el sol va a dejar de ser sol. Y la luna va a desaparecer. Y no es un cuento, no es una fábula, será algo real, genuino, que va a suceder. Y dice que la gente no va a saber dónde ir. Imagínense las cosas que van a suceder cuando el mundo se ha conmovido de esa manera. Pero usted y yo tenemos un salvavidas. Y no necesitamos un arca para ir a Marte. Tenemos un todopoderoso. Amén. Cuando llegue el tiempo, llegue la hora, en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos a encontrar allí en las nubes con Él. Apláudale con toda su fuerza. El verso 28, fíjese lo que le dice. Ahora que Dios dijo, permanezcan en comunión con Cristo, para que cuando Él regrese, estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Mire qué maravilloso que es Juan. Tomen valor. Jóvenes, este es su tiempo. Adolescente, este es su tiempo. Adulto, maduren. Maduren. Es tiempo de crecer en la gracia, de madurar en las cosas espirituales. Quiero que vaya al libro de Efesios ahora. 3 versículos. Capítulo 2, 1, 2 y 3.
Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Fíjese, ve lo que le dije hoy. Cuando usted está en pecado, ¿a quién obedece? Al diablo. Es influenciado por el diablo. No lo digo yo. Lea la escritura y que se la revele. El líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa? Fíjese, ¿dónde actúa el diablo? En esta versión dice, actúa en el corazón de los que niegan obedecer a Dios. Ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Él actúa, ¿de qué manera? A través del sistema. Por eso copiamos tanto el sistema, por eso nos aferramos tanto al sistema, por eso es tan fuerte el sistema dentro de nuestras casas. Fíjese un ratito en su casa, no hace falta ir tan lejos. Cómo el sistema opera en sus hijos. No vaya tan lejos. Y opera. ¿Y qué hace esa operación? Se desliza. Todo el tiempo deslizándose. Todo el tiempo saliendo fuera del diseño y del propósito que Dios tiene para con mi vida. Por eso a veces la Biblia dice, es necesario. Lo que dice, es necesario. Es el tiempo. Es el momento. Nosotros estábamos muertos, pero Él, en Cristo, nos dio vida. Hoy la vida de Cristo corre por nosotros. Hoy la vida eterna está dentro de nosotros. Hoy tenemos autoridad divina por la vida eterna que está dentro de nuestro ser. Hoy nosotros podemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque ya la palabra nos otorgó. Ya la palabra nos dio a nosotros, pero no lo que nosotros queremos hacer. Por eso el Evangelio arruinado a través de la religión, porque nosotros hemos inventado un montón de cosas. No estoy de acuerdo, no me gusta, no voy. Veo que cuando se enoja uno, lo primero que hace es no venir a la iglesia. No sé qué tiene que ver con la iglesia, pero ahí se da cuenta cómo opera. El enojo. Hay gente que se enoja. Usted no se puede enojar, porque está muerto. ¿Cómo se va a enojar un muerto? Quiere decir que todavía está vivo la vieja naturaleza. La falta de perdón. Hoy vemos mucha la falta de perdón dentro de la iglesia. La gente no se perdona dentro de la iglesia. Eso queda para el mundo, no para nosotros. No nos perdonamos. Pero me la hizo. Sí, está bien que te la hizo. Y te la van a seguir haciendo. 70 veces 7. Pedro, que era medio complicado como nosotros, le dijo, ¿hasta cuándo voy a perdonar? ¿Hasta cuándo? El Señor se le dijo, fácil se le dijo. Cuando termine 70 veces 7, venía a preguntarme de vuelta. Porque nos cuesta. Nos cuesta mucho eso, hermano. Es que Él me la hizo. Si el perdón no es para Él, es para vos. Una vez que usted pidió perdón, ya está. No es que haga lo que quiera el otro, usted pidió perdón. Usted tiene solucionado el problema. Que lo solucione el otro ahora. Jesús perdonó a la gente. Le dijo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Los perdonó o no? Nosotros siguieron haciendo lo que querían. Por eso el castigo no es de Dios. Si usted mira el castigo, Dios no te castiga. Es por nuestra propia maldad, es por nuestra... ¿Quiénes son condenados? Los que no han creído. Se condena por no creer. ¿Quiénes no entran al reino? Los que desobedecen. Si no obedece, ¿cómo va a entrar a un lugar?
El error más grande que cometimos nosotros es decirle a la gente que Dios le iba a solucionar los problemas. Fue el error más grande que cometimos. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él te va a acompañar. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía. ¿Qué quiere decir eso? Yo te voy a acompañar. En la dificultad te voy a acompañar. ¿Lo entiende, no? Porque la gente cree que nosotros no vamos a pasar por problemas. Yo a veces lo digo y la gente me queda mirando. Diabético, ¿sabe cuántos años que soy diabético? Y ya tendría que estar muerto. 2 infartos. Nos robaron varias veces, así que están contentos los chorros con nosotros. ¿Quiere decir que Dios no está? Sí, más que nunca, porque Él nos da la fuerza. Y podrán seguir robando, que lo que no pueden robar, lo que yo tengo acá adentro. Y esto es rico. No saben la riqueza que hay acá. Porque lo que la palabra me ha dado es extraordinario. No la cambio por nada. Entonces, cuando usted entra en la intimidad con Dios, ¿ve? Piensen un ratito en la mujer que se tiró a los pies del Señor y rompió el frasco de alabastro, lo quebró, y toda la gente enojada. Hasta los discípulos de Jesús estaban enojados, y el que más se enojó fue Judas. ¿Sí o no? Estaban todos enojados. Primero, que la mujer no podía estar, porque usted sabe que no se podían juntar los hombres con las mujeres. Todavía en algunos lugares existe eso, donde las mujeres comen afuera. El día de hoy existe en algunos lugares de eso. Pero a la mujer no le importó nada, rompió y comenzó a adorar, y sus lágrimas fueron derramadas. Y el Señor le dijo: quédense tranquilo, que esta mujer se adelantó a la sepultura. Porque 3 días después que murió, habían agarrado un montón, no sé cuántos kilos llevaban, de especias aromáticas para el cuerpo del Señor, seguramente que lo querían embalsamar, pero el cuerpito no estaba. Y llegaron tarde, y se tuvieron que llevar de vuelta lo que habían traído. Pero la mujer no, lo ungió. ¿Ve? Llegar al tiempo, en el momento exacto. Si usted lo mira en lo natural, es maleducada. Mirá lo que está haciendo. ¿Cómo lo hubiéramos juzgado nosotros? Quiere quedar bien con el pastor. Seguro que quiere quedar bien con Jesús. Pero estaba haciendo algo profético, se lo dijo Jesús. Un día todo el mundo va a hablar de esta mujer. Todo el mundo, y no hemos dejado de hablar de ella por lo que hizo en la presencia de Dios. Nosotros en este tiempo, iglesia querida, necesitamos de alguna manera ser movidos, ser transformados, porque las potestades del aire están actuando. Y nosotros necesitamos, porque Pablo dice: nuestra lucha no es con sangre ni carne, sino contra principados, huestes espirituales en las regiones celestes. Entonces, como tenemos esa lucha espiritual, es el tiempo donde nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios venga a nuestras vidas. Déjeme leerle un versículo más. Romanos capítulo 1. En el verso 18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo en contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión.
Ciertamente la ira de Dios viene, dice. ¿Cuándo? Cuando salimos fuera de los parámetros. Por eso hoy el diablo ha comenzado la tarea de manifestar una tarea en contra de la iglesia. Y se están levantando cosas feas, raras. Por eso la iglesia tiene que estar. Una palabra que me dio el Señor el año pasado, terminando, es centrarnos. Estar, no movernos. Estar en el equilibrio. Me dio esa palabra, equilibrio, que no entendía lo que me quería decir. Equilibrio. Esa fue la palabra. 2 veces me despertó por la noche y me dijo equilibrio. Equilibrio. ¿Cómo nosotros vamos a mantenernos y no salir fuera de los parámetros que el Espíritu Santo nos está mostrando, que el Espíritu Santo nos está diciendo? Porque si estamos equilibrados en lo que el Espíritu de Dios nos dice, entonces nosotros vamos al camino correcto. No pasarnos ni para un lado ni para el otro. Como el sembrador. ¿Qué hacía el sembrador? Tenía que mirar el surco, no moverse, porque si se movía el surco salía para cualquier lado. Hoy lo perfeccionaron con tractores que tienen GPS, pero antiguamente lo hacían con un buey. No sé si usted pasa por un campo, usted puede ver el campo que puede ser largo, pero parece que tuviera una sola línea. El equilibrio es que nosotros nos mantengamos firmes en lo que Dios nos está demandando, en lo que Dios nos está diciendo. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está hablando para este tiempo. Es lo que el Espíritu Santo nos está declarando para que nosotros podamos vivir conforme a ese diseño que Dios tiene para con nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Efesios capítulo 2 que estuvimos, pero ahora vamos al 5 y el 6. Dice, a pesar que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y solo por la gracia de Dios que está en ustedes y que nos ha dado esa salvación. Es por la gracia. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. No solamente nos perdona, sino que nos pone en un lugar de privilegio. Estamos sentados juntamente con Cristo. Cuando usted está con Cristo, lo tiene todo, no hace falta de nada. Ni siquiera tiene que pedirle, Dios lo va a hacer por causa de su voluntad, por causa de su presencia, por causa de su Espíritu Santo, que Él nos da cada día la bendición declarada y determinada para nuestro ser. Por eso el diablo siempre nos va a engañar con la religión. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. No es religión. No es religión. Es vida. Esto es una vida. Yo necesito vivirla. Si yo no vivo a Cristo, estoy fuera. Todos los días yo necesito que mi vida sea entregada a Cristo. Y necesito que mi vieja naturaleza muera. Todos los días. Todos los días. Entonces, cuando usted se enoja es porque está en la vieja naturaleza, no está en la nueva. Ahí se da cuenta qué es lo que gobierna. ¿Qué es lo que produce la vieja naturaleza? Odio, envidia, falta de perdón. ¿Qué es lo que produce la vieja naturaleza? Recuérdeme algo, a ver. ¿Qué es lo que produce? Egoísmo. Pleito. Mal humor. Dice Lidia, mal humor.
temor, miedo, contienda, ¿no? ¿Cuánta contienda hoy tenemos nosotros? El mundo es continuamente una contienda, todo el tiempo una contienda. Pero fíjese, cuando Jesús le habla, en el capítulo 5 y 6 y 7 de Mateo, le dice, con ustedes no sucederá así. Ustedes tienen que perdonar. Y nosotros tenemos que llevar una milla más. Eso es lo que nos pide el Señor. O sea que si alguien te ofende, tienes que llevar una milla más. Gracias por el amén. Una milla más, si no lo entendió. Bueno, ¿no sabe lo que es una milla? 1 kilómetro más. Si alguien te ofende, 1 kilómetro más. Si alguien te trata mal, regálale tu capa, también dice. Bueno, nosotros no usamos capa. Perdonar. Perdonar. Es algo que tiene que actuar en lo profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu. Perdonar. Perdonar. Se lo voy a decir varias veces porque es algo que no funciona dentro de nosotros. Perdonar. No queremos perdonar. Me la hizo. Nosotros somos del Antiguo Testamento. Ojo por ojo, diente por diente. Eso es lo que habla el Antiguo Pacto. El Nuevo Pacto no es así. El Nuevo Pacto es 1 kilómetro más. Si te piden prestado, regálaselo. ¿Ve? Dentro de nosotros hay egoísmo. Me acuerdo que hace 10 años te presté, usted va a la casa de alguien y dice, me parece que esta olla se la presté yo. Termino con esto, hermano. Es maravilloso Dios, porque dice que Él perdonó nuestros pecados. Y dice algo más, que yo lo repito muchas veces, ojalá usted lo pueda entender. Dice que no solamente perdonó nuestros pecados, sino que lo enterró. Podía haber dicho, lo voy a enterrar en la tierra, pero dice, lo enterró en lo profundo de la mar. Usted sabe que aparte de meterse en la profundidad del agua, fue enterrado. No solamente los tiró en el agua porque puede flotar. Mire qué sabio que es Dios. No, lo enterró. O sea que llegó hasta donde estaba al fondo de la mar, hizo un pozo y lo enterró encima. Para nunca más acordarse de nuestras transgresiones. Y nosotros recordamos siempre lo que nos han hecho. Lo volvemos a recordar. Lo volvemos a recordar. Pero no es que no, lo volvemos a recordar y Dios nos lo recuerda. Usted le pregunta a Dios y dice, no me acuerdo. Y era una deuda grande, ¿eh? No sé cómo usted se siente si alguien va y paga su deuda y usted va a pagar la deuda y le dice, ya está pago. A mí me ha sucedido muchas veces, ya está pago. ¿Y usted sabe cómo se siente? ¡Ja! Me acuerdo que en un tiempo a mí me gustaba pagar el peaje del que venía atrás. Ahora uno no se puede porque tiene el aparatito. Y no entendía nada, el tipo pasaba, me miraba. Porque eso es gracia. No me importa quién iba adentro. Porque la gracia no es porque se merece. No es porque se lo merezca. Porque nosotros regalamos porque no se merece que yo le regale. Pero sí, es un regalo. No es porque se merezca. Se regala. Eso es lo que enseña el sistema, porque nosotros tenemos cosas del sistema. Por eso actuamos de esa manera. Los cristianos actuamos como el sistema porque hemos sido enseñados por el sistema. Por eso la iglesia necesita entrar en un cambio mental. Cambiar la manera de pensar para que yo pueda cambiar la manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie porque ya estuve mucho tiempo parado yo. Quiero que cierre los ojos por un momento. No se distraiga, no se mueva. Quédese donde está. Tampoco venga a traer la ofrenda ahora. Quiero que por un momento le permitamos al Espíritu Santo que Él, la palabra, actúe en nuestras vidas.
Pídale al Señor, porque usted es serio y responsable. Eso significa madurez. Hablar con Dios. Pesar su vida en la presencia de Dios. Que esta palabra usted la pueda, como dice la Escritura, retener lo que es bueno, lo que le está hablando a su interior, lo que está hablando a su espíritu, lo que el Espíritu de Dios puede darnos a conocer y a entender delante de su presencia. Te damos gracias, Señor, porque en tu bondad, en tu misericordia, nosotros somos agradecidos y queremos ser fiel. Como dice la palabra, ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé que es una palabra dura para algunos, pero es la palabra que tienes para este tiempo. Porque nos tiene que confrontar la palabra. Nos tiene que mostrar de qué manera nosotros estamos viviendo. Porque muchas veces pretendemos que tú hagas cosas, pero nosotros no hacemos lo que corresponde. Y necesitamos ser enseñados. Que tu Espíritu Santo, que tiene la verdad, que es la verdad, nos guíe a esa verdad absoluta. Por eso necesitamos de ti, Señor. Porque eres un Dios bueno. Porque eres un Dios que está cada día dispuesto a darnos la mano para levantarnos nuevamente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos con esa bendición que permanece por siempre y para siempre. Muchas gracias, Señor. Amén.